días, sean todas bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. El día de hoy tenemos un programa especial porque estamos celebrando el 5º aniversario de Arraigadas. Yamel, ¿puedes creer que ya tenemos 5 años? 5 años, no lo puedo creer, 5 años de esperanza, verdad y gozo. 5 años viendo cómo Dios ha transformado, yo creo que todas nuestras vidas, y sobre todo recordando que Arraigadas nació en un tiempo de incertidumbre. Así es, Yamel, todo comenzó en el 2020, estábamos en medio de la pandemia, justo empezando, era marzo del 2020, recuerdo que esto surge como una iniciativa en conjunto con Revival Hearts, que tenía la parte en inglés que era Grounded, y desde entonces, desde ese momento, Yamel, yo puedo decir sin temor a equivocarme que el Señor nos ha guiado a través de cada tema, de cada invitado. Hemos pasado, o sea, todo lo que fue la pandemia, cómo lo estaban viviendo en diversos países. Hemos hablado de el control. Hemos hablado de cómo manejar las emociones, hemos hablado del discipulado y son los que me vienen así rápidamente a la mente. Sí, yo creo que cada tema nos ha impactado de manera especial a cada una. Y creo que algo muy hermoso que ha surgido en Arraigadas es esta comunidad. Y se ha convertido en una comunidad sólida, Yamel, donde hay personas que son fieles aquí cada semana. Y como tú has dicho, cada conversación que hemos tenido realmente nos anima a permanecer fieles al Evangelio. Y siempre queremos transmitir eso aquí. Así es. Y pienso, me siguen llegando más temas a la mente, y recuerdo temas centrales obviamente ha sido la feminidad bíblica, hemos hablado de la santidad, hemos hablado incluso, Yamel, hemos tenido temas aquí sobre el manejo de ideologías, de cosmovisión. Yo creo que ha sido increíble, de verdad, ver la diversidad de temas que hemos podido tratar, pero sobre todo con el enfoque primero de estar arraigadas en la palabra, de siempre ver todo a través del lente de la palabra, pero enfocado a nosotras como mujeres, para poder, digamos, practicarlo en el día a día. Sí. A mí me llega a la mente una serie que me impactó mucho, que fue la de los atributos de Dios. Sí. Entonces conocemos más de Dios, pero aprendemos cómo ese conocimiento de Dios me va a impactar a mí como mujer en mi día a día, y yo creo que esa es la belleza de Arraigadas, compartir lo que aprendemos, nuestras luchas, nuestras debilidades, pero cómo encontramos esperanza en el Evangelio y cómo cada uno de ellos nos anima a vivir nuestro diseño. Así es, así que hoy queremos celebrar estos 5 años de Arraigadas, de lo que Dios ha hecho. Ciertamente hemos recibido múltiples testimonios de no necesariamente el programa, no necesariamente Aviva, sino la palabra de Dios ha hecho en tantas mujeres. Así que es un programa súper especial y por eso queremos que ustedes puedan compartir con nosotros, celebrar con nosotros y ser parte con nosotras en este programa del día de hoy. Sí, a lo largo de este episodio, como tú has dicho, Yamel, son 5 años de ver la fidelidad de Dios, y eso es lo que queremos hacer. Vamos a tener invitadas a lo largo del programa, donde van a tener testimonios y ustedes van a ver de manera muy específica cómo Dios ha usado esta iniciativa de ver nuestros corazones. Estaremos recordando, así que pónganse cómodas, busquen su café. Yamel y yo aquí tenemos ya nuestra bandeja lista para sentarnos, para poder disfrutar con ustedes y podemos juntas, Yamel, celebrar estos 5 años de Arraigadas. Así que comencemos y le damos la bienvenida. Marzo del 2020, el año en que todo cambió. En medio de la incertidumbre global causada por la pandemia, Arraigadas nació para recordar que Dios sigue en su trono. Nos enfocamos en enfrentar el miedo, fortalecer nuestra fe y vivir con propósito a pesar de las circunstancias. Entre nuestras series destacadas de ese año estuvo Mujer Verdadera 365, El Reto,
explorando Josué y Primero de Samuel en tiempos de crisis. Otra serie fue Cómo usar esta crisis para compartir a Cristo. Estrategias para evangelizar en medio del confinamiento. Otra de ellas fue El Rey sigue en su trono, recordando la soberanía de Dios en tiempos de caos. Y también estuvo Manejo de las emociones y ansiedad, aprendiendo a depender de Dios cuando la incertidumbre nos abruma. Y bueno, en el 2021, A Regadas ya se convierte en un alcance semanal de Aviva Nuestros Corazones. Durante este año nos sumergimos en el diseño divino para la mujer. Aprendimos a vivir con una feminidad bíblica en un mundo que distorsiona el propósito de Dios. Reflexionamos sobre nuestra identidad en Cristo y cómo abrazar nuestro llamado con gozo y con convicción. Tuvimos series que nos guiaron durante este año, dentro de las cuales recuerdo Diseño Divino, donde exploramos el propósito de Dios para el hombre y para la mujer. También la verdadera fortaleza, descubriendo cómo la debilidad humana nos lleva a confiar y depender de la fortaleza de Dios. Este fue un libro muy memorable. También Mujeres de la Reforma, y allí vimos figuras como Caterina Bombora y Delette de Buré. Y mi serie favorita hasta el día de hoy, Los Atributos de Dios. Mi mamá, en el tiempo que vio que Dios estaba trabajando en mí, realmente quiso acelerar las cosas y pensó, yo sé cómo ayudar al Señor. Y ella dijo claramente que el Señor le dijo, Francine, solamente uno de los dos va a trabajar en ella. Si tú quieres trabajar en ella, entonces me iré a sentar. Pero si tú quieres que yo trabaje en ella, ve a sentarte, ve a la palabra y trabaja en tu relación conmigo. Yo trabajaré en Laura. Y esa fue una lección dura para mi mamá. Mi mamá siempre había sido del tipo de persona que intenta arreglar todo. Y ella realmente debía entregarme en las manos del Señor y dejarlo trabajar en mí. Y a medida que lo hizo, primero me dio espacio para respirar. Siempre me sentí un tanto sofocada. Ella siempre estaba tratando de cambiarme y forzarme a lo que ella quería. Así que le dio a Dios el espacio para trabajar en mi corazón. Y a medida que Él comenzó a traerme a sí mismo, también me estaba acercando a mi mamá y la empecé a perdonar y a amar y a desear una relación con ella. Porque yo me puedo imaginar en ese lugar y yo estaría, porque estoy airada contra mi esposo, contra esa vida que lleva, contra la forma como vive, contra sus desvaríos. Yo voy a estar continuamente diciéndole, confrontándolo, pero tú lo manejabas con amor. ¿Cómo lucía tu relación con él? Bueno, al inicio comencé porque yo creía que era un verdadero creyente. Uh-huh. Yo comencé a confrontar esto y yo quería que quedara claro que yo no estaba de acuerdo con eso y que si yo iba a servir era porque iba a agradar al Señor primeramente. No era como una esposa que quería complacer a su esposo. Exacto. Y consentir su pecado. Hay una diferencia tremenda en eso. Uh-huh. Uh-huh. Y yo comencé a hablar con él y decir, esto no me parece, esto está mal, pero cuando llegó un punto de su rebelión contra Dios, que él ya no ni siquiera quería escuchar de Dios. Entonces yo entendí, aquí es donde dice Primera de Pedro, sin palabras, con conducta. Exacto. Pero él era muy consciente que yo estaba totalmente en desacuerdo con su estilo de vida. Okay. El hecho de rebelarnos contra lo que Dios dice y rebelarnos o no querer abrazarlo, que es más o menos lo mismo, no entenderlo. Bueno, para entenderlo tiene que haber un nuevo corazón. Dios tiene que haberte transformado en una nueva criatura y que tú abraces eso como con ese corazón, con ese Espíritu Santo que ahora te dice, esto es verdad, Dios es veraz, esta es su palabra y esto es lo que yo creo y abrazo, aunque mi carne se revele. Pero también es muy importante no solamente el hecho de abrazarlo y de no rebelarme, sino saber que mi relación si yo soy creyente, porque tú dices que esto es para una persona creyente, mi relación con Dios está bloqueada. Como siempre dice Damaris Carbón, mi hermanita, no estás en la palabra, porque yo no puedo decir que yo amo a Dios
que le sirvo y yo quiero vivir como chivo sin ley. Y mi relación con Dios está mal, entonces mi relación horizontal también, mis relaciones horizontales van a estar mal. Las emociones son simplemente parte de nuestra humanidad. Como Dios nos ha creado, alma, mente, corazón, razón, voluntad, emoción, y nos ha creado a su imagen. Amén. Que las emociones no son malas. Esa es la mentira número 1 de hoy. Sí. Que las emociones no son malas. Vienen del Señor. Él nos ha creado con emociones. Dios muestra emoción y nosotros fuimos creadas a su imagen. Amén. Ahora, pasiones, yo diría que es algo más profundo, y yo diría que las emociones son dirigidas o nos muestran cuáles son las pasiones al fondo. Igual las pasiones no son negativas necesariamente. Entonces nosotros tenemos la presencia de Cristo, su promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Minoría o no minoría. Y si tenemos armados con esa promesa, podemos ir militantemente con amor. Con amor, gracias. Es que es el tema, con amor. A lo que me refería, podemos ir militantemente y amar. Y a ir a esos lugares donde hay más oscuridad, pero vamos a llevar la luz de Cristo y vamos a llevar su evangelio y vamos a tratar de que vengan más, y como aquí más tenemos que desatar para que ellos conozcan todo lo que es el Señor. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos es oportunidad. Yo tenía un deseo muy fuerte de escribir ese artículo, pero todavía no lo he hecho, acerca de eso, de que a veces nosotros, por ejemplo, como madres, vemos lo que está pasando y uno piensa en el futuro de sus hijos y uno se preocupa, como... Claro, es normal. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Pero espérate, que tenemos una oportunidad. Lo que yo veo es como oportunidad, no es temor, es oportunidad de que vamos a equipar a nuestros hijos a poder enfrentarse a ese mundo, y ellos lo vamos a equipar y lo vamos a enseñar a amar, lo vamos a enseñar a servir y lo vamos a enseñar a sufrir. Sí, porque es verdad que viene sufrimiento. Así pero es. A la larga lo que tenemos es gozo por delante. El 2022 nos llevó en un viaje a través del tiempo. Exploramos la vida de mujeres de la Biblia, de la historia y de nuestros días que fueron usadas poderosamente por Dios. Aprendimos cómo Él sigue llamando a mujeres ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. Algunas de nuestras series más impactantes fueron Aconsejadas por su palabra, Una mujer que Dios usa, entendiendo cómo el Evangelio transforma nuestras vidas, y Contracultural, la batalla por la feminidad bíblica, respondiendo a la confusión cultural con la verdad de Dios. La santidad de Dios permea todo esto que nosotros estamos hablando, porque está dentro de la santidad que Dios requería del pueblo. Y que ese yo soy, el que es, el que era y el que será por siempre, es el que ha dicho cómo son las cosas. Entonces, por otro lado, nosotras podemos ver cuáles son algunas de las consecuencias, y yo de verdad que les animo a las hermanas que busquen Proverbios y hagan un estudio acerca de la lengua, porque es muy edificante, muy edificante. En Proverbios 11, 12 al 13 nosotros vemos que dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme revela el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces aquí nosotros vemos que si chismeamos, no tenemos entendimiento, estamos menospreciando, y nadie, a lo mejor porque lo descubrimos todo, nadie nos quiere contar nada, entonces no somos confiables. Y me encanta este ejemplo que dice aquí específicamente en el libro de, ustedes dicen cómo se llama, porque es un libro así con... De Martha Peace, Damsel in Distress. Sí, ella es la autora de Una esposa excelente también, me encanta. Ella dice, eso se refleja cuando te fijas en cada detalle y arruga, te preguntas frecuentemente sobre lo que otros piensan y de cómo luces. Entonces, si esa es una señal de vanidad, fíjate que no tiene necesariamente que ver con una mujer que está
excesivamente arreglada. Porque a veces pensamos que se trata de una mujer que usa marcas costosas, que utiliza su dinero para como tirárselo arriba, como decimos, y tiene todo así muy artificial. A veces nosotras podemos ser completamente todo lo contrario. Y yo puedo decir que a veces, ahí es donde yo me encuentro, donde probablemente quiero hacer ver excesivamente que esas cosas no me importan. Y quiero que la gente vea que, ay, yo no soy vanidosa, cuando en efecto estoy siendo vanidosa solamente por el hecho de que me preocupa cómo la gente me percibe. Es así, porque la historia temporal, o sea, lo que está sucediendo aquí, aunque es efímera, va construyendo esa historia que es eterna. Por eso es muy importante. Fíjate que, como yo te mencionaba, el libro de Esther dice, en los días de Asuero, bueno, tenemos ese rey, tenemos una reina, tenemos una nación, tenemos un matrimonio, fiesta, banquetes, lo físico, lo temporal, pero está llevando a cabo una trama que en realidad es la más importante, pero no se llevaría a cabo si no estuvieran sucediendo estas cosas que están sucediendo en el reino de los hombres. Porque encima existe una batalla que se da entre ambos reinos, o sea, la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Porque ¿qué vemos en la historia de Esther? Vemos todo eso que yo te dije, un matrimonio, fiesta, banquete, una reina, un rey, pero vemos un plan del maligno por aniquilar la simiente que vendría de la mujer, que es lo que nosotros sabemos. Nosotros estábamos esperando un redentor. Sí, no, es que Yamel, es increíble cuando yo me lo imagino, cuando uno se desvía, uno va en un camino y uno se desvía un poquito y parecería que al principio te desviaste un poquito, pero cuando eso sigue, te vas desviando y desviando, entonces las ideas tienen consecuencias. Así es. Y todo ese desvío trajo un sinnúmero de cosas en cuanto a todo este lío con los géneros que vemos hoy, con lo de la sexualidad, la estructura de la familia, todo este descalabro que estamos viendo, tuvo mucho que ver con la ideología de la concepción de los hijos o evitar los hijos. Y como todo lo que el hombre empieza termina mal, ahora la mujer tiene que defender, ya no se sabe ni quién es una mujer. Gracias. Ella que empezó defendiéndose para tener los derechos del hombre, ahora dio el círculo completo, esa ideología, y ahora ya no se sabe ni siquiera qué es una mujer. O sea, ¿a qué se refiere aquí con la palabra inteligencia? Porque fíjate que ya sabemos que no es lo mismo que sabiduría. Tú puedes ser muy inteligente y tener cero sabiduría, pero quizás tú puedes no ser Albert Einstein y ser muy, pero muy sabia. Entonces, Maggie, ¿a qué se refieren estos versículos aquí cuando habla de eso? ¿Qué nos enseña a nosotras como mujeres? Ok. La inteligencia se define como la capacidad que Dios nos da para que con habilidad razonemos, crezcamos en entendimiento, planifiquemos, resolvamos problemas y sigamos aprendiendo de modo tal que tomemos decisiones adecuadas. Esa definición abarca tanto, vamos a decir, lo espiritual como lo secular, porque tú tienes que razonar el evangelio. Aunque tú lo crees por la fe, tú tienes que razonar el evangelio. Pero en la vida práctica, en tu trabajo, en tus estudios, en tus labores, tú también tienes que usar tu inteligencia, tienes que razonar qué es la decisión, cuál es la decisión correcta. Algunas veces pensamos que Dios es como esta persona súper ocupado, con miles, ¿verdad? Y millones de personas que lo necesitan y que oran. Y como que cuando decimos Señor, casi tenemos una idea como, dame 5 minutos porque estoy demasiado ocupado. Dame 5 minutos más y contesto, pero ahora mismo estoy... Casi suena cómico, pero no, como que tenemos una mentalidad que no nos está viendo, como que estamos ahí en la oficina esperando que entre para poder tener... Y es todo lo opuesto. Es tú cuando estás buscando como, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Y cuando por fin puedes abrir los ojos, ahí está.
como diciendo, nunca he dejado mi mirada. No hay un momento que no tengo los ojos míos en ti. Y no pensamos que es así. Así que Dios no, cuando tú vienes a Él no dice, ay, mira, ¿quién llegó? No, no, cuando te acuestas, te está mirando, cuando te levantas, sabe lo que estás pensando. Eso para mí me consuela. Me consuela. Él sabe. Él nunca está lejos. Nunca. Son tiempos valiosos, ¿verdad? Y ejercitamos la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. Amén. ¿Verdad? Los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Una y otra vez la Escritura nos habla de esperar en el Señor. Ponte a pensar, Yamel, que si todo fuera así como nosotros quisiéramos, de la noche a la mañana, ¿cómo terminamos siendo? Como niños malcriados y engreídos. Exactamente. Es parte de ese carácter. Y tenemos el mejor ejemplo de las esperas en Cristo, el Dios hecho hombre, 30 años sufriendo con esta humanidad caída, para entonces en solo 3 cumplir con su misión, pero tuvo que pasar por estos 30, ¿verdad? Y todo el proceso, y crecer, y sufrir, y quién sabe cuántas cosas más, y me lo imagino corriendo, y se peló una rodilla, y le cayó, enfermó, le dio gripe. Exacto, ¿verdad? Pero era un tiempo de espera, el tiempo para llegar a donde Dios lo quería llevar cuando era el tiempo preciso, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender de eso también. Muchas veces, cuando estamos en ese lugar, es que podemos ver grande a Dios. Cuando nosotros estamos pequeños, cuando nosotros podemos reconocer verdaderamente lo que yo tengo, lo que viene a mi vida, no es por mis manos. A veces se nos olvida que el trabajo, la salud para poder ir al trabajo, pero viene de Dios. Cuando entonces vemos que no tenemos salud, que no tenemos trabajo, ahí verdaderamente, muy claramente podemos ver que el que siempre nos ha provisto es el que nos provee en ese momento. Y lo que estabas leyendo del verso que decía, ella hablaba con Elías, no era una mujer no era del pueblo de Dios, era pagana, probablemente adoraba a Baal, y ella le habló a él, tu Dios, verdaderamente, pero luego vemos cómo ella obró aún sin conocer a ese Dios, cómo ella obró con fe, y cómo Dios entonces la salvaría después. Entonces no vemos cómo Dios, no vemos con nuestros ojos así claramente, pero Dios siempre está trabajando. En el 2023 fue un llamado para confiar en Dios de manera práctica. Abordamos temas difíciles como el miedo, la identidad, la influencia de la cultura y cómo vivir en santidad en un mundo que rechaza los principios bíblicos. Series que fueron muy importantes y que nos marcaron. Tuvimos The Right Kind of Confidence, del libro de Mary Kassian, donde desarrollamos una confianza firme y arraigada en Cristo. También estuvimos viendo la feminidad bíblica en acción, aplicando la verdad de Dios en nuestra vida diaria. También la ética y la cultura, y allí abordamos temas como la ideología de género, la maternidad y el liderazgo espiritual. Y también una serie muy importante, el Manifiesto de la Mujer Verdadera, reafirmando nuestro compromiso con la feminidad bíblica. Lo que yo puedo hacer no limita mi confianza, porque mi confianza proviene de el que me hizo, de mi Señor. Pero, Yamel, eso no quita de que yo todavía tenga que luchar con eso. O sea, por ejemplo, cuando yo era adolescente, luchaba, pero luego cuando pude hacerme profesional, luego pude hacer una maestría, vivir fuera, eso me fue dando confianza. Y eso es una mentira, es una ilusión. Porque estas cosas, nosotros somos seres cambiantes, tenemos un corazón engañoso y eso nos da una ilusión de seguridad. Y cuando buscamos y profundizamos un poco más, nos damos cuenta que son no más que eso. Una manzana podrida, una ilusión, así como le vendió el enemigo a Eva. El tipo de confianza que nos ofrece Cristo, que nos ofrece Jesús de este lado, versus el tipo de confianza que el mundo nos ofrece. O sea, porque el mundo también nos vende su idea de lo que es una mujer confident, como se dice en inglés, que es una mujer confiada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos tipos de confianza? Yo creo que siempre estamos entre A y B.
vivimos en A y B. Para el Señor, la Biblia presenta que tú o yo confío en Él o en todo lo demás que no es Él. Hay solamente dos opciones. Tú confías en Él, que Él es el fundamento seguro, o todo lo demás. Amén. Y el todo lo demás son ídolos, ¿verdad? Y lo vemos a través de la Biblia. Todo lo demás, aunque sean cosas buenas, y yo tengo ejemplos más adelante de cosas que yo he hecho, que son cosas buenas, pero es todo lo demás. Dios nos creó para vivir en comunidad y para sobrellevar las cargas los unos con los otros, para orar los unos con los otros. Nosotros no fuimos creados para vivir como un llanero solitario. Entonces, algo clave es que nosotros, cuando somos tratados por Dios, Dios lo hace en comunidad para que nosotros caminemos con nuestros hermanos, con nuestros líderes, con nuestros mentores, en oración, en rendición de cuentas y en confesión. Y a través de eso, Dios nos ayuda a afirmarnos, a fortalecernos y a mantenernos caminando por el mismo centro de su voluntad. Así es. En el contexto de este pasaje es cuando es la transfiguración. Y entonces Pedro, estando ahí en esta situación, dice que le dijo al Señor Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice, me causa mucha sorpresa esta parte que dice, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Y creo que esa es la respuesta natural, no saber qué decir, y entonces dices algo que no estabas contemplando porque estás aterrado. Claro. Y bueno, Moni, vámonos entonces ahora al último libro de la Biblia, vámonos a Apocalipsis y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 19, versículo 4. Así es, este pasaje dice: entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Amén. Sí, esa es una situación muy similar, postrarse, rostro a tierra, adorar al Señor. La psicología se basa en el hombre. El hombre es Dios. No lo dice así, pero al final es eso. Entonces, lo que ve que todo lo que te cause infelicidad, lo que no te deje funcionar, su meta es que tú seas funcional. Y tú puedes ser funcional en medio de tu pecado. Tú puedes ser funcional en medio de pecado. Entonces, pero me da gracia porque cada vez más se adapta más a la cultura, como tú decías, Yamel. Por ejemplo, ahora la psicología te dice que a un niño de 5, 6, 7 años, tú le puedes dejar que sea niña, si es niño, porque eso le hace bien, porque eso es lo que él quiere. O sea, tú te das cuenta como la psicología no tiene un marco. Ellos realmente, el hombre es el centro. La psicología, la consejería bíblica es Dios. Y todo empieza con Dios y que somos pecadores, como decía Elba, no hay ninguno bueno. Tu problema principal es tu pecado. Entonces, en el hogar, la mujer quiere usurpar el rol del hombre, controlarlo todo, tomar las decisiones, pasarle por encima. Y estamos hablando desde el punto de vista de las mujeres, porque van a decir, pero nos están cargando el dado a nosotras. No, porque no nos corresponde a nosotros, no tenemos hombres en esta audiencia, sino mujeres, le hablamos mujeres a mujeres. Entonces, la mamá quiere quizás tener los hijos porque lo lleva en su vientre, una mujer que abraza quizá el igualitarismo. Y ella entonces quiere que dejarle los hijos al esposo, ella salir a trabajar porque ella tiene mejor remuneración, mejor salario, pero sin darnos cuenta vamos torciendo el diseño divino y viviendo una situación que va en contra del diseño. Y hablar de la iglesia. Nosotros en la iglesia somos igual, tenemos los mismos beneficios en Cristo, pero la palabra de Dios es muy clara que el liderazgo en la iglesia es masculino. O sea, hay mujeres líderes de ministerio de mujeres que deben enseñar a otras mujeres. Tito II es un ejemplo, y la mujer tiene un sinfín de cosas
¿cómo puede ser más hermosa la novia de Cristo, que es la iglesia? Y qué importancia es el cuerpo de Cristo sosteniéndonos. Yo te interrumpo y no quiero interrumpirte porque quiero como resaltar todas estas cosas que Dios usa como gracia de Él. Porque no te dejó sola en Francia, te consiguió un grupo de hermanas, una buena iglesia, personas que te confrontaban con la palabra, personas que te amaron donde tú estabas sin tratar de cambiarte tu conducta, sino que tú encontraras al Señor. Y arriba de eso, en medio de la tentación, orando por ti, contactándote, levantándote en oración. Qué bendición. Sí, fue bonito. Fue un tiempo lindo, ¿sabes? Tristemente, muchas veces ahí cuando más aprendemos, pero ese tiempo en el que más he tenido ese gozo con el Señor, ese encuentro con Él, y puedes apreciar lo que realmente es la iglesia, de verdad, porque a veces vamos solo los domingos, pero realmente cuando vives que es tu familia y tú también sirves a ellos, ves la importancia. Y por eso digo, ojalá todos tengamos una iglesia así, o seamos una iglesia así, o seamos una Andrea, una Yadira, que te hablen, que te acompañen. Es muy fácil juzgar, pero realmente a veces no conoces las situaciones o las condiciones de la persona. Pero cuando Dios dispone, Él lo hace todo. Yo sé que acá el tiempo es corto, pero si pudiera contarles cada detalle de cada cosa es increíble. Aún yo digo, bueno, ¿por qué porque a veces tengo, como dice, yo digo que tengo Alzheimer. Se me olvida lo que hace el Señor. Así es, todas. Sí. In terms of, and most people, they're searching, people who struggle like with transgender identity, or people, sometimes it's a form of rebellion, sometimes it's just confusion, sometimes it's because of deep wounding in their spirits. And there are multiple reasons why that happens. Sometimes it's just because, there's someone who feels just awkward and unaccepted, and they're hoping to find a place to fit and hoping to find a place where they just do not feel comfortable in their own skin. So I think what we need to do is offer hope, because I think that the only hope is in Jesus. And the only hope for our healing in our identities, in our sexuality, in whatever aspect of life, in our relationships, our only hope is in Christ. Este año nos ha llevado de la reflexión a la acción. Ya hemos profundizado en el diseño divino y nuestra identidad en Cristo. Ahora es tiempo de vivirlo. Enfrentamos temas culturales, discipulado y la aplicación práctica del Evangelio en cada área de nuestra vida. Las series que nos acompañaron este año fueron No seas controladora, explorando historias de mujeres que intentaron tomar el control y cómo aprender de sus errores. Conviértete en una mujer prudente, cultivando la prudencia y la sabiduría en nuestra vida diaria. Feminidad redimida, analizando cómo la cultura ha distorsionado la feminidad y cómo responder con la verdad. Y escoge agradecer, aprendiendo a vivir con gratitud en cada temporada de la vida. Controlar te convierte en una mujer orgullosa y no en una mujer piadosa. Y eso debiese ser ya algo que nos llama la atención en cuanto al control. Claro. Exacto. ¿Y sabes qué pasa, Susana? Que cuando tratamos de controlar cosas que no podemos controlar, ¿sabes lo que sucede? Que tendemos a perder el control. El control de lo único que sí podemos y debemos dominar. Y esas son nuestras respuestas. Y como yo digo, yo reconozco que a veces yo también fallo en ese departamento, porque no quizás tanto de hablar, como tú dices, sino de muchas veces lo que pienso, lo que siento, o mi cara, como esa hermana que tú decías, que muestra, obviamente. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, es algo que el Señor a mí no me suelta y constantemente me está recordando. Claro, sí, es impresionante justamente ver cómo provoca algo físico el no estar alineada con lo que Dios te mandó a hacer. Y aquí tengo unos cuantos testimonios en los que quiero como puntualizar, irme justamente qué testimonio habla del esposo y
quiero compartir esto. Todos los vamos a manejar de forma anónima. Y bueno, empiezo. Desde los 8 años de edad no viví con mi papá. Fui creciendo con la idea de que no es indispensable un hombre en la vida de una mujer, así que cada cosa que realizaba a lo largo de mi vida lo hacía pensando en que yo podía y creí conocer a mi Salvador. Sin embargo, le fallé. Resulté embarazada y bueno, pues no es indispensable un hombre, dije. Yo controlaba mi vida y todo mi entorno. Hasta que conocí al hombre con quien inicié una nueva etapa. Fue muy difícil porque él decía que yo debía someterme a él. Dios lo había puesto como autoridad en mi vida y sobre mi hogar. Yo trabajaba y yo manejaba mi dinero. Y el dinero que él ganaba, claro, que lo ponga para la casa, pero lo mío es mío. Tú provee. Muy busa, decimos en México. Fue bastante difícil esta situación en mi hogar. Dios empezó una transformación en mi vida. Era una mujer muy celosa, sí. Tenía que saber en dónde estaba, con quién estaba, a la hora que debía llegar a la casa, y yo sufría por todo esto. Dios ha hecho cambios drásticos en mi vida, mostrándome que no depende de mí. Me ha dicho que descanse en Él, y hoy, hace casi 20 años que inició la obra en mi vida, cuando veo atrás, veo cambios grandes, y siguen hasta que la obra pueda llegar a ser perfecta en mi vida. Quiero agradecer a Aviva Nuestros Corazones. Han sido de gran bendición para mí. En todas estas maneras tratamos de ejercer control para nuestro beneficio. And they just feed this desire that we have to control it all. Y eso lo único que hace es alimentar más ese deseo de controlar más. They don't bring peace, they don't bring joy, they don't bring security. Nada de esto nos trae gozo, nada de esto nos trae seguridad y nada de eso nos trae felicidad. They bring a lot of strife and relational tension. Eso lo único que trae es mucho estrés y tensiones en las relaciones. Wow, Shannon, I think all of us feel like that applies to us. I mean, many of the things you said. Pienso que muchas de las cosas que Shannon dijo nos aplican a muchas de nosotras. We try to do those things all the time. Queremos hacer esas cosas todo el tiempo. Entonces, qué importante es estar consciente de esto. How important it is to be conscious of it. And it's like a daily surrender, like you said. Es una rendición diaria. Qué increíble todo lo que mencionaste. Cómo ella prepara todo y sobre todo cuán preciso es Dios que nos conoce. Su forma de vestir, su forma de hablar, de manipular, cómo usa su boca para atrapar. Definitivamente esta no es la primera vez que ella lo hacía. Estamos aprendiendo las marcas de esta mujer necia. Muchas veces pensamos que esa mujer es ajena a nosotras. Sin embargo, alguna de nosotras, alguna de las que nos están escuchando, quizás nos vamos a identificar con esas características, pero queremos invitarte a que te detengas por un momento y tomes estas marcas que Maggie nos acaba de describir y podamos leer en la palabra del Señor para examinar nuestro corazón. Esa mentira siembra esa insatisfacción en el corazón de la mujer. Esa ideología empieza a capturar mi corazón, porque si alguien ahora me dice, mira, tú estás así, tú debes estar descontenta porque tú debes trascender, porque tú eres importante, porque tú eres capaz, tú estás pisoteada, yo me lo empiezo a creer. Y ahora yo entiendo que ese es el camino de la satisfacción. Yo soy Dios. Todo esto se deconstruye la visión judeocristiana de la mujer en aquel momento. Y en pocas décadas, el ideal de la mujer feliz y plena ha ido a una que sirve y exalta a Dios y a su comunidad, ¿verdad? A una que se exalta a ella misma. Ese es el feminismo, al final de cuentas. Es una mentira del enemigo sembrada en el corazón de la mujer para deconstruir todo lo que Dios hizo en Génesis. Así es. Aunque era un sufrimiento, fue lo mejor, porque es que mi vida es completamente distinta. Antes del accidente, aunque yo me consideraba una persona
súper relajada y como que yo vivía en paz, y me pongo a ver para atrás y digo, no, pero es que yo no conocía la paz. Realmente no la conocía, no podía haber vivido en paz si yo no dormía, y no dormía no porque pues estaba haciendo una lectura o algo, yo no dormía de las preocupaciones, de las angustias que yo tenía, de ver cómo yo iba a solucionar el día siguiente. Entonces hoy en día pues muchas veces no duermo leyendo, tejiendo y cosas así, ¿no? Pero no es por angustia, no tengo, digamos, ansiedad en sí, aunque esto tampoco puedo yo decir que en la vida de un cristiano no hayan estas cosas, porque sí las hay. Solamente que cuando tenemos a Cristo, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones toman otro color. Gracias por estos 5 años de Arraigadas. Desde el día 1, Arraigadas se convirtió en una comunidad de hermanas que se animaron juntas, caminaron juntas a través de todo este tiempo y sobre todo del momento histórico en el que Arraigadas inició. Gracias porque cada episodio, cada enseñanza, cada testimonio, cada pregunta, incluyendo los lives que hemos tenido y hemos compartido con ustedes, sus dudas, sus preguntas, sus cargas, ha sido realmente de bendición para nosotros, y que podamos seguir recordando que la feminidad bíblica es hermosa y que glorifica a Dios, que sigamos siendo mujeres que están arraigadas en su palabra, arraigadas en su verdad, que estemos siempre firmes reflejando la gloria de nuestro Señor. Y para cerrar este episodio especial de los 5 años de Arraigadas, el versículo bíblico, la verdad bíblica que queremos compartir es precisamente el versículo lema de Arraigadas, que es Romanos 15:13, que dice: y el Dios de la esperanza los llene en todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo, que podamos meditar en Él, y es en Él que siempre vamos a poder encontrar la verdad, la esperanza y el gozo que solo podemos tener en Cristo Jesús. El libro recomendado de esta semana ciertamente es la Biblia. Este es el libro que ha guiado a Arraigadas desde el día 1 y que oramos siga siendo el que siga guiando a Arraigadas. Así que permítanme orar para cerrar este tiempo. Padre, Señor, gracias por este tiempo, gracias por estos 5 años de Arraigadas, gracias por cada hermana que ha estado con nosotros, que ha compartido, que ha sido edificada, que ha compartido su testimonio, Señor, que pudo encontrar la verdad de tu palabra a través de este programa, Señor. Gracias por cada una de las personas que ha sido invitada, Arraigadas, que ha participado desde sus inicios, Señor. Gracias porque cada uno de ellos tenía algo que decir, algo que compartir y que apuntaba a tu palabra, Señor. Y es nuestra oración que si a ti te place, Señor, y seguir desarrollando más, Señor, este alcance de Aviva Nuestros Corazones, que sigamos siendo firmes en tu palabra, Señor. Gracias por cada una de nuestras hermanas que ha estado aquí. Sé tú con ellas, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que nada, mis amadas hermanas, aquí concluimos esta celebración especial de Arraigadas y te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu serie o enseñanza favorita para que la compartas con nosotros en los comentarios y que juntas podamos celebrar lo que Dios ha hecho en estos 5 años de Arraigadas? Así que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.